Yeah, he knows. Estamos jugando a la escondida ahí, hermano. La camarita esta nos está colaborando hoy. Estamos transmitiendo vía Zoom para aquellos que están mirando por YouTube y no crean que estamos locos acá hablándole al aire ni nada. Hay una congregación atrás de la pantalla, Calvary Chapel Homestead, en español. Vamos a orar, hermanos, porque hoy vamos a empezar un libro nuevo, el libro de Zacarías, y necesitamos toda la guianza posible por parte del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, dándote gracias por sobre todas las cosas, porque tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia, Señor, y a pesar que nos quedamos cortos de la marca, Señor, tú siempre estás ahí para nosotros. Te damos gracias por tu gran paciencia para con nosotros. Te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, que te lo debemos a ti, Señor. Te pedimos que esta enseñanza sea para edificación de la iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo se pase entre nosotros, enseñándonos, llevándonos a toda verdad, Señor. O sea para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. No, veo gente, caras nuevas ahí. El otro día conocí, ahora se me olvidó el nombre del hermano que está de camisa azul ahí. Luis. Luis y su hijo, ¿verdad? Héctor era. Amén. Y por allá en el fondo tenemos, ¿a quién tenemos? La dama de café allá. No veo bien. Janet. Janet. Y al lado. Yamilet, mi sobrina. Yamilet. Es que no se ve bien, Yami. Ahí está Alejandro, está el hermano Nico, está el hermano Luis. Ahí entre medio de Nico y Luis, no sé quiénes son. Fernandito. ¿Cómo? Fernando. Fernandito y el otro señor. Saturnino, wow, aquí vemos a Leobardo. Saludos a aquellos que no pudieron venir hoy, a Lori, a Pedro, a Jorge Félix, a Stephanie, a Esperanza. Ahí vemos al hermano Howard y la esposa ya parece que se portó mal hoy y nos dejamos solitos ahí. Pero estaba contento, gozándome ahí porque escuché a Jorgito, un devocional ahí, cortito pero al pie. Eso es un milagro de Dios. Bueno, gloria a Dios por eso y las voces angelicales que sentí ahí en la alabanza. Yo estaba ahí en las nubes, estaba pensando que había ángeles ahí cantando, pero gracias hermano Jacob por su esfuerzo ahí y que el Señor los bendiga a todos. Hoy vamos a empezar con el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1 al 6. Este capítulo tiene 14 versículos, pero los primeros 6 hablan mucho de la paternidad de Dios, habla mucho de la disciplina de Dios, habla mucho que Dios da consejo y a veces nosotros no escuchamos, ¿no? Entonces, el tema de hoy, el título para estos 6 versículos es Dios el Padre sin igual. Dios el Padre sin igual. Entonces, el libro de Zacarías fue escrito aproximadamente entre el año 520 y el 470 antes de Cristo. Darío estaba en el poder. ¿Quién era Darío? Era Darío Histaspes, que era también conocido como Darío el Grande. Nació en el 549 y murió aproximadamente en el 486. Y fue, para entrar un poquito en historia, para que vea
la época que estaba viviendo Zacarías, ¿no? Darío fue el tercer monarca de la dinastía aqueménida de Persia, conocido por expandir el imperio de Persia, establecer reformas financieras, administrativas, culturales. Su padre fue Istapes y fue un gobernante que extendió los dominios persas hasta su máxima extensión. Bueno, recuerde lo que le voy a decir ahora. Acuérdese de lo que le voy a decir ahora. Tome nota, porque al final se lo voy a preguntar de vuelta. Vamos a ver quién prestó atención. ¿Para quién fue escrito el libro de Isaías? ¿Para quién fue escrito el libro de Isaías? El hermano Nico debe ya tener la respuesta ahí. A ver si sabe. ¿Para quién fue escrito el libro de Zacarías? El hermano Nico me dejó ahí mal. Fue escrito para Israel, para Israel. Acuérdense eso. Al final le voy a preguntar, ¿para quién fue escrito el libro de Zacarías? Y fue escrito para Israel. Amén. Amén. Con eso en mente vamos a empezar a leer en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. El octavo mes del año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Vemos que en el primer versículo se hace énfasis de la genealogía de Zacarías. El nombre Zacarías significa Dios ha recordado en hebreo. Dios ha recordado. El nombre del padre de Zacarías, que es Berequías, significa Dios ha bendecido. Y por último, el nombre del abuelo de Zacarías, que era Ido porque no se acordaba de nada. El nombre de él era Ido. Y significa en hebreo ser poderoso o todopoderoso. Si leemos en orden cronológico los significados de este nombre, algo surge ahí, ¿no? Por ejemplo, soy poderoso, Dios ha bendecido, Dios ha recordado. ¡Wow! Después de asociar estos nombres, nos podemos preguntar lo siguiente: ¿a quién el Todopoderoso ha bendecido y ha recordado? ¿A quién? De vuelta. Ya le di la respuesta anteriormente. ¿A quién el Todopoderoso ha bendecido y ha recordado? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, amén. Muchos se preguntarán, ¿por qué Dios se preocupa tanto por Israel, por su salud espiritual y por el bienestar de Israel? Entonces, tenemos que aclarar estas cosas porque no podemos darnos el lujo de caer en un sentimiento antisemítico. Acuérdense que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por los liberales, por la gente que no quiere a Israel, por lo que representa. Israel representa al Dios vivo, representa a un Dios de palabra, representa a un Dios que no cambia, porque a Israel nadie lo puede sacar del medio. ¿No se ha dado cuenta de eso hasta ahora? Que a Israel nadie lo puede sacar del medio. Y si viniera un superpoder y borrara a Israel de la faz de la tierra, entonces, ¿qué sucedería? ¿Alguien puede ser honesto y decirme qué sucedería si eso sucede? No se cumple la palabra. Se cumple la palabra, ¿no? Israel nunca va a ser borrado de la faz de la tierra. ¿Qué sucedería si alguien borra a Israel de la faz de la tierra? Que no se cumple. Que no se cumple la palabra. Sí. No se cumple la palabra, y si no se cumple la palabra, ¿Dios qué? Es mentiroso. Dios no es Mentiroso. mentiroso. Es mentiroso, y pueden llegar a la conclusión de que Dios no existe. Amén. Amén. Entonces,
todo comienza, esto tenemos que tenerlo bien claro en nuestras mentes, porque yo he escuchado cristianos hablar mal de Israel. ¿Cómo es posible eso? Todo comienza con una promesa, un pacto con Abraham y su descendencia. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti será bendita toda la familia de la tierra. Lo primero que tenemos que aclarar es por qué serán benditas todas las naciones de la tierra. Es sencillo. ¿A cuántos le gusta leer bastante las escrituras? Ahora todo el mundo levanta las manos, hasta levanta los pies. Oh, yo sí, no. En verdad, ¿a quién le gusta escudriñar las escrituras, profundizar en las escrituras? Y esto es un motivo para que podamos escudriñar. ¿Por qué serán benditas todas las naciones de la tierra en Abraham, en su descendencia? Sencillo, si usted lee la genealogía de Jesús en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, se dará cuenta que Jesús es descendiente ¿de quién? Por ahí, ¿quién dijo? David. David, pero antes de David, Y Adán. ¿quién? Adán. Está bien, pero después de Adán, Abraham. ¿dónde empieza la nación judía? Abraham. Jacob. Con Abraham. Entonces, Jesucristo es descendiente directo de Abraham. Amén. Entonces, por esa semilla va a ser bendecida toda la familia, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque viene Abraham, después viene David, y usted sigue la genealogía hasta llegar al Rey de Reyes, Señor de señores, y a través de él toda la tierra ha sido bendecida. Amén. Y se cumple la promesa de Dios que a través de Abraham dice, bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque su descendencia. Entonces, también leemos en Génesis, nos damos cuenta que la promesa de Dios sigue en pie. Dígame usted si alguien ha podido eliminar a Israel de la faz de la tierra. No. ¿Por qué? Porque Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios cumple sus promesas, Dios no cambia. Entonces, los que se meten con Israel salen mal, hermano. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Quiero que esto se le quede grabado en la cabeza, por eso se lo repito y se lo repito y se lo repito. Cuando usted habla de Israel, pida bendición para Israel. Amén. Como cristianos nosotros debemos pedir bendición sobre el pueblo de Israel. Y además, yo no sé a usted, pero a mí me encanta la historia porque si no sabemos nuestra historia, podemos repetir los errores del pasado. Amén. Napoleón dijo eso, el que no sabe su historia va a tener tendencia a repetir los mismos errores. Entonces, a través de la historia podemos ver la mano de Dios en el pueblo de Israel, desde fundación como nación en el año 48, que muchos liberales, mucha gente ahí dice, no, que Israel no fue un milagro de Dios, que fue los ingleses, que fueron las Naciones Unidas, que fue este país que ayudó a que Israel volviera. No. Si nosotros somos cristianos, tenemos que creer lo que dice la palabra, no lo que dicen los medios de comunicación. Amén. Y si Dios dice que Dios bendecirá a los que bendicen y maldecirá a los que maldicen, Dios dice que protege a su pueblo. Y hay profecías que respaldan el regreso de Israel a su tierra. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logos? ¿Quién es la palabra? ¿Quién? ¿Aló? Cristo. Cristo. Yo le voy a creer toda la vida a Cristo antes de creerle
a cualquier medio de información que trate de tergiversar las cosas. Entonces, hay un síndrome en la iglesia de hoy que creemos todo lo que dice la gente menos lo que dice Cristo. Hay que tener cuidado. Vamos a leer unas profecías ahí porque tengo que abrir este paréntesis. Porque usted dice, bueno, los primeros 6 versículos es Israel, Israel, Israel. ¿Pero por qué? Y ahora estamos yendo al porqué de las cosas. Ezequiel 11, 16. Ezequiel 11, 16. Mire la profecía que se cumple cuando Israel se vuelve a sus tierras después de haber estado desterrado, exiliado por todas partes del mundo, desparramado. Le voy a dar unas cuantas aquí. Ezequiel 11, 16 y 17. Por tanto, así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos entre las naciones y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras donde habían ido. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados y os daré la tierra de Israel. ¡Wow! Profecía cumplida en el año 48. Isaías capítulo 11, versículo 12. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¡Wow! ¿Quién me puede decir gloria a Dios por eso? ¿Quién me puede decir Dios es fiel? Aleluya. Jeremías 31, 8. Dice, aquí yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos los ciegos, los cojos, la mujer encinta, también los que están dando a luz, una gran compañía volverá acá. Con llanto vendrán entre súplicas, los guiaré, los andarán con arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel. Amén. Israel, mi primogénito. Oíd naciones, la palabra del Señor, anunciar en las costas lejanas y decir, el que dispersó a Israel, lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. ¿Alguien sabe cuál es el nombre que le dio Dios a Jacob? Israel. Israel. Dios llamaba a Jacobo después, cuando se portaba mal, le decía, oye, tramposo. Pero el nombre nuevo que le dio fue Israel. Y si leemos con ese contexto, Jeremías 31:10 dice, 31:11 dice, porque el Señor ha rescatado a Israel y lo ha redimido de manos más fuertes que él. ¡Wow! Dios es fiel, hermano. Amén. Dios es fiel. También vemos cumplirse esta promesa de Dios con Israel. En las guerras que ganó Israel. En 1948, la guerra de independencia. ¿Contra quién peleó Israel ahí? Egipto, Jordania, Siria, Irak y el Líbano. ¿Cuántas naciones poderosas y no pudieron con un paisito así chiquito del tamaño de New Jersey? ¿Cómo la ves? ¿Qué me dice Jorgito ahí? Aleluya. Amén. Gloria. Entonces, se expandió el territorio de Israel en esa guerra. En el año 67, año que nació aquí su servidor, la guerra de los 6 días. Yo estaba naciendo y en Israel había una guerra de los 6 días. Duró de 5 al 10 de junio del 67, fue un conflicto breve pero intenso, dicen los libros de historia. Fue un conflicto entre Israel y una coalición de estados árabes, incluidos Egipto, Jordania, Siria. Imagínense un paisito peleando contra 3 naciones poderosas. ¿Quién ganó al final? Israel.
logró la reunificación de Jerusalén, que quedó bajo soberanía judía por primera vez en 2000 años. ¡Wow! ¿Alguien ve algo sobrenatural ahí? ¿Alguien ve algo poderoso atrás de esto? Amén. Tuve el placer de conocer a un señor que se llama Ken Oren en Miami. El papá de él luchó en la guerra de los 6 días. Y dice que el papá le daba testimonio de las cosas que hizo Dios en esa guerra. Se levantaban tormentas de arena, los enemigos no podían ver. Era una cosa milagrosa. Y este muchacho se crió en el judaísmo, pero en realidad no lo practica. Pero pudo escuchar por el testimonio de su padre que peleó en esa guerra los milagros de Dios. Amén. En el año 73, la guerra de Yom Kippur, cuando estaba Israel en plena fiesta religiosa, en algo sagrado para ellos, atacan. ¿Y quién ataca? ¡Wow! Ataca Siria, Egipto, y apoyados, imagínense por quién en aquella época. ¿Alguien que le guste la historia sabe quién estaban apoyados estas dos naciones? Por la Unión Soviética, por la Unión Soviética. Y aún así, ¿quién ganó esta guerra? Israel. Israel. La guerra del Líbano, que duró del año 82 al 83, era Líbano y Siria de vuelta. Y al final, ¿quién ganó? Israel. Estas son algunas de las batallas ganadas por Israel. Si usted conoce, no tome mi palabra, si usted tiene algún amigo, algún familiar en Israel, se va a dar cuenta que lo que sucede en Israel no es lo mismo que muestran en las noticias. Israel está bajo ataque día a día. Día a día lo están bombardeando con misiles, pero eso no sale en las noticias. Pero si usted tiene amistades ahí, le van a decir eso. Estamos en constante ataque, pero ¿sabe qué? La misericordia, la fidelidad de Dios es más grande que todo lo que pueda venir en contra de ellos. Dios cumple sus promesas a Israel y Él cumple sus promesas para con nosotros también. Acuérdense de eso. Aleluya. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a continuar con Zacarías. En el versículo 2, el Señor se enojó mucho contra los padres de la generación anterior de Israel. Y dice, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Vemos que el Señor le recuerda a esta nueva generación que se enojó mucho con sus padres. ¿Y por qué? Porque los padres de esta generación de Israel pecaron contra Dios. Entonces Dios los puso en cautiverio, Dios trajo castigos. Sí, perdónenme, pero hay gente que se contamina hoy en la iglesia con ser políticamente correcto. Y sabe que dicen, ay, Dios no castiga, Dios disciplina. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Pero hay gente que, ay, no podemos hablar de castigo porque Dios es amor, que, ay, no, que, no, Dios castiga. Dios castiga. ¿Por qué usted se cree que dice la paga del pecado es muerte? No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Hay cosas que no cambian. Dios no cambia en sus principios. Dios no se da vuelta. Dios no es amarillo, como le dicen, no. John Gill nos explica eso. Que el pueblo de Israel pecó y advierte las consecuencias del pecado del pueblo. Amén. Y en el versículo 3 vemos esa frase que se repite. ¿Quién ha leído el Antiguo Testamento por ahí? ¿Alguien ha leído el Antiguo Testamento? Yo sé que es un poco aburrido, pero si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que hay un patrón que sigue el pueblo de Israel. Y vemos que esa frase, como dice el Señor, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Llamando a su pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa palabra de alergia hoy día, hermanos. Arrepentimiento. Qué palabra que eriza a la gente, aún dentro de la iglesia.
También se ve este sentir de Dios en varios versículos del Antiguo Testamento. Vamos a ir a través de algunos. Jeremías 3, versículo 2. Y se ve y proclama estas palabras al norte y dice: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. ¿Qué le está diciendo? Volver a mí, regresa a mis estatutos, regresa a mis caminos. Vamos a saltar a Jeremías, bueno, ahí mismo, 3:12 y 3:13, Jeremías. Le dice: y solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido a mi voz. Hay un patrón de ¿qué? De pecar, de meter la pata. Dios disciplina, Dios castiga y después el pueblo ¿qué? Regresa a él, ¿no? Deuteronomio capítulo 30, versículo 2 y 3. Otra vez, pero qué aburrido es esto. No, pero es que nos tiene que entrar en la cabeza que hay un proceso a través del Antiguo Testamento donde el pueblo se rebela. Pero gracias a Dios que eso es solamente los israelitas. Nosotros no somos nación santa. Entonces, Deuteronomio 30, versículo 2 dice: y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno. Entonces, el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Wow. ¿Qué vemos acá también? Algo que se repite. Cuando hay arrepentimiento verdadero, ¿qué es lo que viene después? El perdón. Viene perdón, pero viene bendición. Aleluya. Viene bendición, pero tiene que haber arrepentimiento. Y el Señor te recogerá de nuevo. Tendrá compasión. ¿Acaso Dios puede tener compasión si la persona o el pueblo o la nación sigue pecando y sigue en cosas que no debe estar? Dios tendrá compasión si la persona o esa nación sigue en lo mismo. Pensemos bien, ¿quién es Dios? Nehemías 9:28. Nehemías 9:28. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¿Okay? Pero eso solo le pasa a los israelitas, a nosotros no. Cuando las cosas están tranquilas, cuando no hay ataque, cuando la economía está bien, cuando no estamos asfixiados con las cuentas, cuando no tenemos problemas de salud, uno anda ahí. Dios bueno. ¿Qué sucede? Dice que cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Pero ¿qué tenía que haber antes de que Dios los rescatara con su gran compasión? ¿Qué es la palabra clave aquí? Que abre la misericordia de Dios, que abre la bendición de Dios. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Vemos que Dios se mueve en misericordia siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. Hay muchos más versículos, hermano, que por razones de tiempo yo le puedo decir este versículo, todos hablan cómo el pueblo de Israel se descarrió. Dios los castiga, Dios le trae la disciplina, se arrepienten y Dios los bendice. Hay mucho caída, arrepentimiento y restauración. Ese patrón se repite a través de todo el Antiguo Testamento. Caída, arrepentimiento y restauración. Menos mal, hermano, hermana, que solo Israel son pueblos de dura cerviz. Menos mal. Porque nosotros estamos bajo un nuevo pacto y nosotros no somos cabezones. Porque eso es cerviz. ¿Qué es la cerviz? Es la cabeza. Pueblo de cabeza dura. ¿Usted ha escuchado decirle a alguien, el vecino o el familiar, que dice: este muchacho es buena gente,
pero es cabeza dura a más no poder. Solo yo he escuchado eso. ¿Usted conoce algún cabeza dura? Nadie conoce ningún cabeza dura, ¿eh? Todos sus amigos están glorificados y andan en las nubes, no hay ningún cabezón ahí. Qué bárbaro. No parecen latinos ustedes. Nosotros teníamos un compañero de escuela y vecino que sabe cuánto tenía de diámetro en la cabeza. 53 centímetros. No lo vas a comprender. ¿Y saben cómo le decían en la escuela? Mira, le decían fiestas hawaianas. ¿Alguien sabe por qué? Porque la fiesta hawaiana era puro coco, ¿no? Entonces, ese muchacho creció, el cabeza, fiestas hawaianas, una pila porque era cabezón, tenía cabeza grande, pero hay gente que no solo tiene la cabeza grande, sino que son porfiados, son cabeza dura. Pero eso no es para nosotros. Los cristianos no mienten, los cristianos no adulteran, no andan en fornicación, no andan en vicio, no son idólatras. Cuidado que la idolatría tiene muchas facetas, ¿eh? Ser idólatra no es ir adelante de la estatuita ni nada de eso, sino que es también poner algo por delante de Dios, por arriba de Dios. Puede ser dinero, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo. Todo eso se puede transformar en una forma de idolatría. Cuidado, pero esos son solo los israelitas. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios y a Jesús, que ni el Padre ni el Hijo cambian. Son los mismos ayer, hoy y siempre. ¿Dónde está eso? Santiago 1:17 dice que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, y que no, donde no hay cambio ni sombra de variación en él. Y Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, gracias a Dios que Dios es fiel, porque si no fuera así, Hubiéramos ido con su estaríamos mal. Sigamos, Zacarías 1, capítulo 1, versículo 4. Y el Señor sigue: no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre. No. ¿Qué está dando? No sea como vuestros padres. Muchas veces nosotros tenemos que darnos la cabeza contra la pared. Abuelo fue un borracho, papá fue un borracho. ¿Acaso yo voy a ser un borracho también? Y ese es un ejemplo. Abuelo era ladrón, papá fue ladrón, yo también voy a terminar así. No, Dios le dice: no seas como vuestros padres, a quienes, y le advertían los profetas que hacían con la antigua generación de Israel. Jehová dice así, Jehová declara: apártense de sus malos caminos. Entonces, ¿qué es una frase? Se lo voy a llevar a lo cotidiano, a lo diario. Usted tiene hijos, hijas, nietos, amigos, gente que usted quiere, y los ve en malos pasos. Y yo he escuchado esta frase miles de veces: oye, pero te vengo aconsejando y te aconsejo y te aconsejo, y yo no voy a estar aquí para siempre. Si mañana me muero, ¿qué será de tu vida? ¿Quién no le habla así a un hijo? Mañana no sé si voy a estar acá. Por eso quiero que seas un hijo o una hija independiente, que seas una persona de Dios, una persona de principios, que te sepas valer por ti misma. ¿Por qué? Porque mañana quizá yo no esté aquí. Entonces vemos Dios
una faceta de Dios estamos viendo acá que quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos, quiere lo mejor. Y le está diciendo, no sea como vuestros padres, no hicieron caso. Y los profetas viven para siempre. No siempre va a estar el profeta ahí diciéndole lo que tienen que hacer. Va a llegar un momento que van a estar solos y van a tener que tomar una decisión. El Señor sigue redarguyendo a Israel. Como buen padre, disciplina a su pueblo, disciplina a sus hijos. Podemos ver que la paciencia de Dios para con el pueblo de Israel, acuérdense que yo le cité una pila de versículos que es el mismo patrón, que el pueblo de Israel peca, Dios lo castiga, se arrepiente y viene la bendición. A través de todo. ¿Qué paciencia la de Dios? Integridad. ¿Por qué integridad? Porque Dios no oculta los pecados de su pueblo. Está todo, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento es testimonio de lo cabeza dura y lo idólatra que era el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios seguía tratando con él, seguía tratando con él, seguía tratando con él. ¡Wow! Y lo mejor de todo, que no ocultó nada, porque Dios podía decir, bueno, yo escogí Israel, es mi pueblo escogido, entonces voy a guardar en secreto todo lo malo que hacen para que nadie se entere y no quedar mal. No, Dios lo deja ahí plasmado porque Dios es íntegro, Dios es santo, Dios es bueno, Dios no miente, Dios no es cómplice del pecado. Pero podemos ver cómo Dios, al corazón arrepentido y contrito, Dios lo perdona, Dios lo bendice, Dios lo restaura. Esa es la palabra también. Dios restaura al que se arrepiente. De verdad. Qué bueno Dios. Qué bueno Dios. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado? Este compañero de trabajo, un tipo derecho, tipo de palabra que dice, ayuda, ahí está, y llega 10 minutos antes a todas las reuniones. Y hay ciertas personas que son así. Mucho más nuestro Padre que está en el cielo. Dios advertía las consecuencias de sus errores, las consecuencias del pecado. Vemos que Dios no cambia. Este comportamiento, le repito, lo vemos. Le repito esto porque se nos debe quedar. El pueblo peca, Dios como buen padre los castiga, los disciplina para aquellos que son sensibles, ¿no? Dios no castiga, Dios disciplina, ¿no? Dios castiga. Y se lo voy a demostrar por la escritura. El pueblo se arrepiente y Dios, ¿qué hace? Lo restaura. Muchos creyentes hoy no quieren saber nada. Tú le hablas de la disciplina del Señor, no, eso no es para mí, yo no quiero saber nada de eso, solo se concentran en que Dios es amor. Dios es amor y no, Dios no castiga. ¿Por qué? Porque cogen lo que le conviene nada más. Entonces, no aceptan ni reciben la disciplina del Señor y esto está afectando a la nueva generación que viene. ¿Por qué? Porque el gobierno le hace así en la mano, malo, y los deja hacer lo que quieran. Hay gente que va a la cárcel por violación, por rapto, y salen a los 6 meses, hermana. A los 6 meses ya están afuera después de haber violado a una mujer, haber violado. ¿Cómo ve eso? Yo lo veo como que le están dando un golpecito en la mano. Los hijos mienten, ¿qué hacen los padres? Ay, malo, ya. Ve a mirar televisión, mijo. ¿Quién se está arruinando por esa manera de pensar? La nueva generación. Pueblo. Nuestros padres, y hay gente joven acá, yo me considero ya que estoy a la vuelta de la esquina, ya estoy cerca de los 60. Ahí yo veo muchos pelos blancos por ahí también, que son los hermanitos que también andan por ahí, un poquito más adelantados que yo, pero están ahí. Y
¿Y cómo nos enseñaban nuestros padres, hermano? Hermana. Hay muchas hermanas que no tienen el pelo blanco, pero se tiñen. Pero bueno, eso es otro tema para otro día, ¿no? Pero por eso siempre ven las parejas que las mujeres lucen jovencitas y los hombres están acabados, todos canosos. Mire, yo no tengo ni pelo. Pero esos son secretos del oficio, como dice. Entonces, nuestros padres nos enseñaban ciertos principios. Cuidadito que usted no hiciera caso. Una de las cosas era respeto a los adultos. Respeto a lo que ahora nosotros nos hemos transformado en ancianos, ¿verdad? Cuidado con los ancianos, hay que respetarlos, respetar las canas. Y si nosotros no respetamos a la gente mayor, ¿qué nos hacían nuestros padres? Castigo. Castigo. ¿Y qué tipo de castigo? La varita. La varita. Respeto a los maestros. Cuidadito con que venga alguna queja de la escuela. Yo me acuerdo que una vez le hice una zancadilla a un niño que ese niño era el que le traía la manzanita al maestro, ¿no? Todos no lo soportábamos. El nombre de él era Claudio, imagínense, Claudio. Yo escuchaba ese nombre y de escuchar ese nombre me daba ira ya. Yo tenía como 7, 8 años. Y, ay, señor maestro, era el primero que levantaba la mano, era el primero que llegaba, era el primero que venía al recreo, nos dejaba mal a todos. Y un día el maestro lo llama al frente y cuando va por el pasillo, no sé, me nació, yo no sé por qué hice esa locura, le metí el pie y se cayó de narices. Y todos los compañeros aplaudiéndome y todo. Y al final me quedé fuera de la hora. Me pusieron en penitencia y nos ponían en una esquina de la clase. Ahora te va a tener que recoger tu mamá. Y yo miraba por la ventana y mi mamá estaba afuera en la multitud de padres que estaban esperando que salieran los hijos. Y decía, no, que no venga, que no venga, que no venga. Y al ver que no salía, vino, me encontró en la esquina. Y cuando llegamos a la casa, eso fue el arma de preferencia de mi mamá, era la chancleta. Ella tenía unas chancletas ahí que sonaban como... eran más rápido que la velocidad del sonido porque hacía un zumbido. Usted sentía el zumbido y ya le había dado y le ardía. Donde quiera que le pegaba eso, ardía. Entonces, ¿qué otra cosa? Modales en la mesa. Modales en la mesa. ¿Quién aquí sabe cómo tomar sopa y no hacer ruido? Eso era... ¡Pam! Así no se toma la sopa. La cuchara, abre la boca, desliza la cuchara, no haga ruido. ¿Usted ha ido a un McDonald's hoy día? ¿Ha ido a un restaurante donde hay niños con esta nueva generación? Comiendo por las manos. No saben cortar la comida, no saben usar un cuchillo y un tenedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. No les enseñan. Sí, la gente puede enseñar todo lo que quiera, pero a veces somos, ¿qué? ¿Pueblo de qué? De dura cerviz, de cabeza dura. De cabeza dura, y si no viene el cocotazo, no prestamos atención, esa es nuestra naturaleza. ¿Cuál es la palabra mágica que le dicen los americanos acá? The magic word. Los que hablan inglés, what's the magic word? Please and thank you. Dice, Please, 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 por favor. ¿Quién dice por favor hoy día, hermano, honestamente? ¿Quién dice por favor? Cuando nosotros íbamos a nuestros padres y le decíamos, viejo, vieja, dame acá la comida. ¿Qué? ¡Wow! Por favor.
Y hay gente que dice, oh, yo no voy a tratar a mis hijos así, pero mire lo que tenemos todo alrededor. Oh, yo no le voy a chequear el cuarto a mi hijo como me hacía mamá a mí para ver si yo andaba en malos pasos, pero mire cuánta gente pone bombas, cuánta gente cae a tiro en las escuelas porque los padres no son capaces de inspeccionar sus cuartos. No hay disciplina, no hay disciplina. Entonces, ¿qué usaba su padre, su madre para disciplinarlo? Y usted amaba a su papá y a su mamá. Yo sé que hay casos que son difíciles, pero la mayoría amaba a su mamá, a su papá, a pesar de la disciplina, la chancleta, el cinto, la correa. Yo tenía un amigo cubano que se llamaba Manolito. Y Manolito me contaba que la abuela tenía, en Cuba le llaman chicote. Yo no sé si los cubanos, será ciertas zonas de Cuba o qué, pero el chicote era un palo con un pedazo de cuero en la punta que lo usaban para darle a los animales y todo eso. Nosotros le decimos un azote. Entonces la abuela de Manolito, cada vez que se portaba mal, la vieja iba y cogía el chicote, cogía el azote y le caía ahí. Y un día Manolito se revela y le saca el azote de la mano a la vieja y lo tira para el techo. Dice que tenían un techo así de 2 aguas, de zinc, de lata. Y el azote quedó ahí arriba y la vieja no le podía dar, no sabía qué hacer. Y le dice, yo te voy a agarrar. Y Manolito se olvida del azote ahí en el techo. Y viene una lluvia torrencial y arrastra el azote y lo tira al piso. Y él ni se dio cuenta de eso. Y cuando sale el sol y él sale para afuera a jugar, estaba la abuela ahí con el azote. Dice, te dije que yo te iba a agarrar tarde y ¡pa! Y ahí lo sonó. Pero, hombre más educado que Manolito no he conocido. Tipo noble. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario que Dios discipline al pueblo. Es necesario a veces que Dios castigue al pueblo, porque a veces dice la gente, no, porque ¿por qué viene esto a mi vida? Porque cuando estamos mejor, cuando estamos en paz, cuando estamos en bonanza, cuando todo está bien, honestamente, ¿cuántas veces cogemos la palabra y nos ponemos a leer la Biblia? Está ahí al lado de la mesita de noche y usted la agarra y hace, y sale hasta polvo de la Biblia. Ahora, cuando viene el problema, muchacho, está brillosita la Biblia, le pasamos ahí un trapito y no, Señor, tus promesas, Padre, acá en tu palabra dice, porque cogemos lo que nos conviene. Yo me acuerdo que un pastor me decía a mí, oye, a Dios le encanta que tú le cites la palabra. Y él se mueve, que quería extorsionar a Dios este hombre. Entonces, cuando estamos en candela, cuando estamos en problemas, vamos, Señor, tu promesa dice que todo trabaja para bien para los que aman a Dios. Acuérdate de lo que dijiste, tú no eres hombre para que cambie de opinión. Y queremos extorsionar a Dios, pero Dios no es vos. Dios escudriña el corazón y le da a cada uno de acuerdo a su obra. Eso está en Jeremías 17:10. Entonces, es necesario. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos somos padres y madres y todo eso? Hay solamente 3 nada más. Los demás, dice, no, yo no quiero eso, lo que viene no me gusta, así que estoy soltero y sin hijo hoy. No. Entonces, ¿por qué hay que disciplinar? ¿Por qué Dios disciplina al pueblo de Israel, a sus hijos, a su pueblo? ¿Por qué? Vamos a leer Hebreos 12:6, vamos a leer nada más que 1, 2, 3 versículos y después al final vamos a ir en profundidad en eso, ¿no? Hebreos 12, versículo 6 en adelante. Porque el Señor al que ama, Disciplina. y azota. Ay, no me gusta esa palabra.
azota, no me gusta, porque Dios es amor, no, pero la Biblia no podemos quitarle o agregarle, no quiera hacer anatema, no le quite ni le agregue, porque el Señor al que ama, sí, a Dios amor, disciplina, y azota, es un azote. Hay gente que ha dejado que la psicología se cuele en la iglesia. Oh, no, que a mí me azotaron mucho, yo había momentos que no me podía sentar, sí, pero hoy eres un hombre de bien, hoy eres una mujer de bien. No es un abuso, hay gente que abusa. Yo conocí a una vecina que el niño veía pasar una mosca, lo sonaba. El niño decía, ¡ay! Lo sonaba por todo, ya eso es un abuso. Ya eso es un abuso, tenemos que saber la diferencia entre el abuso y una disciplina bien merecida, ¿no? Entonces, dice ahí en el versículo 7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces soy hijo ilegítimo y no hijo verdadero. ¿Por qué? Porque el que no disciplina a sus hijos cuando está siendo amado, no le importa. No le importa. Es como si fuera un hijo bastardo, que no fuera tuyo. Porque si tú amas, ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? Yo quiero lo mejor para él. Y si tengo que cogerle la oreja atrás, y hay cuando yo tenía pelo, el peluquero me dejaba un piquito acá atrás. Era un corte y ahí me agarraba mi mamá. Ahora ya, sí, menos mal que mi mamá está con el Señor, pero ahora sí hubiera estado frita a tratar de agarrarme del pelo. Pero antes me agarraba de atrás de ese piquito que dejaba el peluquero y me jalaba y yo, ay Dios. Pero tenemos que disciplinar porque usted quiere lo mejor para sus hijos, no quiere que sea un maleducado. Que usted vaya al restaurante y no sepa comer, no sepa cortarse el bistec, no sepa tener modales. Que vayan y que digan, wow, mi niño, qué ejemplo, todo el mundo lo quiere. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Hay niños que hasta le dan patadas a los desconocidos, muerden a la gente. Y usted dice, wow, ¿y por qué es eso? Porque no hay que azote. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Nadie está apuntando nada porque tienen los hijos perfectos ustedes. Dios los bendiga, qué bueno, me alegro que sus hijos no necesiten su azote. Proverbio 3:11. Hijo mío, no rechace la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Wow. Proverbio 13, capítulo 13, versículo 24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Hasta en el final Dios no cambia. Vemos el principio y el final de la escritura. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Arrepiéntete, es la palabra. ¿Usted quiere comer con Dios? ¿Usted quiere cenar con el Dios vivo? Tenemos que analizar nuestro corazón. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Nosotros en Sudamérica le decimos niño mal enseñado. En Cuba le dicen malcriado. El niño consentido.
Proverbio 22:15. Volvemos de vuelta a la dureza de cabeza. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de que no quiere que el niño sea necio. Llega un momento que tiene que darle. Le voy a hacer una historia. Cuando yo era niño, mi mamá cocinaba y una vez no había mucho y hace unos fideos nada más hervidos con mantequilla. Eso es todo lo que había. Entonces me mandaban a comprar queso rallado. Antes el queso se vendía por gramos y te lo ponían en un papel de periódico. Entonces me dicen, me ve y compra 50 gramos de queso rallado a la esquina, ahí al almacén. Vengo, traigo el queso rallado, lo abrimos ahí, lo ponemos. Y cuando yo pruebo esos espaguetis, esos fideos con mantequilla nada más, digo, uy, tú sabes, terrible. Y terrible está esto. Entonces cojo el queso y empiezo a echar, lo revuelvo, lo pruebo, todavía sabe terrible. De hecho, me echo todo el queso arriba. Cuando se dan cuenta mis padres, bueno, dice, ¿qué? ¿Y nosotros qué? Somos de palo, nosotros no vamos a comer queso, no vamos a echarle. Y yo digo, no, pero que si esto no sabiera tan mal, esto sabe terrible. Y dije una mala palabra, heces fecales. Digo, esto sabe a heces fecales. ¿Para qué fue eso? Yo lo vi venir, salí corriendo. Y mi padre atrás. Y yo digo, no, yo me escapo por la ventana cuando llega. No, antes de llegar a la ventana, la patada me había dado, me había levantado, me agarró, me llevó a la ducha, me dio un baño de agua fría. Así que estás calentito, hablando de la comida de mamá, ¿cómo vas a decir eso? Acá te vas a enfriar y en penitencia toda la tarde. ¡Wow! Ahora como de todo. Bueno, malo, feo, todo. Usted me puede invitar con confianza a su cosa, a su casa, que sí. Si la esposa no cocina bien, yo me como todo feliz. ¡Ay, qué rico, qué bueno! Conmigo no tiene problema. Pero si no hubiera habido esa disciplina, yo sería un desagradecido. Y ahora pienso, todas las veces que mamá me cascó, digo, gracias a Dios que me moldeó, me enseñó ciertas cosas. Y a veces, ¿cuál es el síndrome de los muchachos? Que usted tiene que repetirle las cosas 3 veces, 4 veces. ¿Y por qué me pegaste, mamá? ¿Por qué me pegaste? 3 veces. Andá y saca la basura. 3 veces. La tercera es la vencida, la cuarta ya viene. Ay, ¿por qué me hiciste eso? Qué malo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cuida las cosas de la casa, nene, me decía mi mamá. Las cosas salen caras. Llegó la época de Bruce Lee. ¿Quién se acuerda cuando salían las películas de Kung Fu y todo eso? Y todos nos hacíamos un chaco de eso con palito de escoba. Y buscábamos una cadenita y le metíamos un clavo y andábamos, como Bruce Lee. Y yo estaba en esa onda y veo que Bruce Lee le da un golpe a una ventana y rompe el cristal y era tan rápido que ni siquiera se corta ni nada. Y yo veo la ventana de mi cuarto y voy a... ¡pah! Y rompí la ventana y no me corté digo, soy Bruce Lee. Y de repente siento un viento, algo que viene en mi dirección y era un sueco. Yo no sé si se acuerdan los que se criaron en los años 70, eran los suecos, los zapatos de plataforma. Mi mamá hizo un upgrade, como dicen los americanos. Subió de categoría, de chancleta, subió un misil de eso, era un sueco grandísimo. Y yo sentí un viento que venía y cuando me dio, caí, ¡pa! ¿Cómo es posible? Y lo bueno que los padres antes te cascaban y después, ¡ay, estás bien, nene! Después que uno estaba ahí, ¿estás bien? ¿Te duele? No. Pero aprendemos a valorar las cosas. Al menos yo aprendí a valorar las cosas de la casa, no andar rompiendo las cosas. Me acuerdo del sueco en la cabeza.
Sigamos leyendo, ya estamos por terminar. Pero mis palabras, Zacarías capítulo 1, versículo 6, con eso vamos a terminar, 6 y 7. Dice, pero mis palabras y mis estatutos yo ordené a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestro camino y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. La palabra llegó a esa generación anterior y ¿qué hubo? Arrepentimiento. ¿Por qué Dios nos castigó así? Porque de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a nuestras acciones, nos rebelamos en contra de Dios, pero hubo arrepentimiento a través de la palabra. Vemos al Señor recordándole a esta nueva generación de Israel que a pesar de que sus padres pecaron, escucharon a los profetas y hubo arrepentimiento, reconocieron sus malas obras delante de Dios y Dios hizo conforme. Primero hizo conforme a sus obras malas, pero después que hubo arrepentimiento y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestros, así ha hecho con nosotros. No se excusaron, no dijeron, ay, yo metí la pata a Dios porque todo el mundo hácelo, todos los reinados alrededor de Israel idolatran al Dios tal. Y como todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? No, esta generación anterior no se excusó, dijo que sí, Dios nos castigó por lo que hicimos. Y hubo arrepentimiento y luego viene ¿qué? Después del arrepentimiento viene la bonanza, viene la misericordia derramada de Dios, viene la bendición. La bendición, amén. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces, vemos que Zacarías 1:17 dice, proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mi ciudad de bienes y otra vez el Señor consolará a Sion y de nuevo escogerá a Jerusalén. 1:7 es el que sigue después del 6. O sea que después del arrepentimiento, ¿qué sucederá al pueblo? Rebosará, rebosarán mis ciudades de bienes y otra vez el Señor consolará y de nuevo escogerá a Jerusalén. Vemos que es necesario que haya arrepentimiento para que la bendición venga. La palabra de Dios nunca viene vacía. Usted aplique la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. Es el método de Dios, no es el método de la psicología, no es el método de las escuelas, no es el método del sistema escolar, es el método de Dios. Si usted hace las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura, le va a ir bien. Le va a ir bien a su hijo, a su nieto. La disciplina del Señor produjo que el pueblo que recapacitara, que el pueblo recapacitara. Entonces tenemos que tener cuidado porque la necedad no es buena cosa. Debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué a veces Dios recurre al castigo? ¿Por qué Dios tiene que llegar a los extremos para captivar nuestra atención? Para cautivar nuestra atención, porque a veces estamos en la luna. Estamos en la luna. ¿Qué le sucedió a David cuando pecó? David pecó grandemente, cometió adulterio, cometió asesinato premeditado con la esposa de Urías, el general. Y cuando el profeta lo confronta y le da un ejemplo a forma de metáfora, le dice, un hombre que tenía una ovejita y la quería mucho y era la única ovejita. Y había por otro lado otro hombre que tenía muchas ovejas, va y le roba la ovejita a este hombre que tenía una sola. ¿Qué debemos hacer con ese hombre? Y David dice, hay que matarlo. Hay que matarlo, no merece vivir. ¿Quién era ese hombre? El mismo David, que teniendo una pila de concubinas, va y le roba la esposa a uno. Entonces, David estaba tan ciego que no veía su propio pecado y a veces nosotros estamos ciegos que no nos vemos nuestras malas actitudes,
no nos vemos cosas que a Dios no le agradan. Entonces Dios tiene que llamarnos la atención. Dígame una cosa, en el país que usted sea, cuando usted estaba en su país, ¿usted vio alguna vez ese famoso ADD que tienen acá, el Attention Deficit Disorder, que le dicen ahí? Un desorden de atención. En mi generación no se veía eso. Porque cuando usted no le prestaba atención a sus padres y usted estaba en la luna, ¡ay! Pajarito, pasaba una mosca y usted. ¿Qué le hacía papá o qué le hacía mamá? Nene, presta atención, concéntrate. Uno estaba haciendo los deberes y se ponía a hacer dibujitos. Y acá le llaman Attention Deficit Disorder. En los tiempos de nosotros le llamaban no prestar atención. ¿Y qué hacían nuestros padres? Dejarte de escribir dibujitos y termina los deberes. O vas a hablar con el señor Correa o con la señora Chancleta. Y uno enseguida recapacitaba y empezaba a hacer los deberes. Dice, no, qué arcaico es usted, Pastor José, qué arcaico. No, yo veo las cosas como son. No me gusta seguir la corriente a nadie. Voy a dar otro ejemplo. En los países de nosotros, el perro, fiel, amigo. ¿Dónde dormía el perro? En el patio. ¿Qué comía el perro? De todo. El perro que yo tenía comía ensalada. Era vegetariano cuando no había más nada. El perro era vegan, era vegetariano. Y le daba tomate, le daba de todo. El perro se comía todo. Huesos de pollo, que acá dicen que es veneno. Usted va al veterinario y le dicen, ay, no le des hueso de pollo porque se muere. Se muere. El mío duró 15 años. Hueso de pollo. No le des chocolate al perro. Que acá los perros son de cartón, hermano. Yo le daba al perro mío, yo comía un chocolate y tomaba un pedacito y el perro comía ahí, contento. 6, 15, 16 años duró el perro. ¿Qué sucede? Lleve eso a la educación de nuestros hijos, lleve eso a la influencia que tiene la psicología en nuestros hogares. Hay muchos síndromes aquí que han declarado que todo es un síndrome. Y al final del día es falta de disciplina. Es falta de disciplina. Tenemos que ver si hacemos las cosas a la manera de Dios o a la manera de la sociedad. ¿Por qué es necesaria la disciplina del Señor? ¿Por qué es necesaria la disciplina del Señor? ¿Por qué el Señor disciplinó a Israel? ¿Por qué nos disciplina a nosotros? ¿Por qué nosotros, como nuestro gran Padre que está en el cielo, Padre por excelencia, Padre ejemplar, debemos usar la disciplina? Vamos a ir de vuelta, con esto vamos a cerrar a Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y el apóstol Pablo reconcilia todos estos principios, ¿no? Dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes a ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos, dice. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, ¿quién eran ellos? Nuestros padres terrenales. Nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, ese es nuestro Padre Celestial, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Eso es un mango bajito. Si a usted lo cascan
Usted decía, qué bueno, mi padre y mi madre me han dado una nalgada. Gloria a Dios. Mentira. No era causa de gozo en ese momento. Después uno no se podía sentar porque le ardía la cola. Sino de tristeza, dice. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella le da después fruto apacible de justicia. Por tanto, dice, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean y hacer sendas derechas para vuestros pies para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. ¿Para qué es la disciplina? Para que al final del día la persona se sane. Para que no ande cojeando siempre la misma extremidad. Para que se sane. Ese es el motivo de la disciplina. Sanidad. Seamos sanados. Sanado en griego es la palabra iaomai. Sanación en griego es iaomai. ¿Para qué? ¿Qué significa iaomai? Curar, sanar, hacer una persona completa. Por eso Dios nos disciplina. Por eso nosotros tenemos que ir de la mano con la manera de Dios. Para que al final del día haya frutos de sanidad, haya frutos de esa persona que no haga más cosas malas. Para que sea un hombre, una mujer de bien. Para que el pueblo de Dios ande ¿qué? En santidad, para que ande buscando más de Él y menos de nosotros. Entonces, con eso terminamos estos primeros 6 versículos del capítulo 1 de Zacarías y lo dejo con una pregunta. ¿Estamos dispuestos a recibir la disciplina del Señor? ¿Estamos dispuestos a recibir la disciplina del Señor en nuestras vidas? Ahora, le voy a hacer la pregunta de vuelta. Estos primeros 6 versículos del libro de Zacarías, ¿eran solo para el pueblo de Israel? No. 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 ¿Para quién puede ser eso también? Para nosotros. Amén. Para nosotros, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, te damos gracias por otro día más, por gran misericordia, por tu paciencia. Te damos gracias porque tú nos disciplinas y nos traes más cerca a ti con esa disciplina, Señor. A veces es duro decir gracias, Señor, porque la vemos dura la situación, pero al final del día, el producto de tu disciplina, Señor, no la disciplina del mundo, sino de tu disciplina, Señor, trae buenos frutos, trae santidad, trae sanidad, nos hace ser mejores personas. Te damos gracias, Padre. Te pido bendición para tu pueblo, Señor, en el día de hoy. Prospera, bendice, protege a tu pueblo, mente, alma y cuerpo. Sabemos que allá afuera anda el enemigo como león rugiente, viendo a quién devora. Por eso hoy más que nunca, Señor, pedimos de tu bendición, de tu protección. Te damos gracias por otro día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. ¿Okay? Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima. Lo dejo en la parte ahí de Pastor Tony. Bendiciones.